Este mes ya veis que es un poco especial las fechas, pero ahí está el tema. Estamos en el tema 18 primero. La Iglesia bajo el aliento del Espíritu que se expande por el Imperio Romano. No creo que haga falta ya detenerse en explicar un poquito dónde estamos, solamente recordar todos esos bloques que hemos ido viendo a lo largo de este curso de iniciación en la fe, de ese curso de formación cristiana, ¿no? El bloque primero de la revelación, el querigma, y estamos desarrollando el gran tercer bloque que tenía tres etapas, ¿eh? El tiempo de las promesas, Antiguo Testamento, Jesucristo, plenitud de los tiempos, y estamos ahora en la tercera etapa, el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la Iglesia. En los dos temas anteriores que formaban el 17, vimos esa etapa que llamamos la Iglesia fundante, es la etapa de la Iglesia apostólica. Esos fueron esos dos temas. El primero, los apóstoles anuncian el Evangelio y suscitan las primeras comunidades, y el segundo, la presencia de la Iglesia apostólica en medio del mundo. Ahora empezamos, perdón, ahora empezamos lo que sería el desarrollo de un tratado de historia de la Iglesia, pero vamos, muy sintético, porque no podemos detenernos en todo, y además porque el intento siempre era hacer esta lectura creyente de la historia para ir descubriendo aquellas claves que nos ayuden a vivir mejor nuestra fe como creyentes hoy, ¿no? Tomando la lección del pasado, descubriendo las grandes líneas y para que eso nos aliente hoy, nos estimule y nos refuerce. Y además hemos dicho desde el principio que lo hacemos intentando leer la historia desde esas cuatro grandes dimensiones. Una es el tema del testimonio, el ministerio de la palabra, de la predicación, o en la palabra griega, martiría, el tema de la celebración o de la vida de fe orada, sacramental, que sería la liturgia, el tema de la comunión fraterna al interior de las comunidades de la cristiandad, que sería la coinonía, y el servicio al mundo en esa función que sería la diaconía, ¿no? Bueno, pues una vez visto la etapa fundante, que decíamos que era como el espejo donde mirarnos para todo el desarrollo de la historia de la Iglesia, vamos a pasar ahora a esta primera etapa, esos siglos del segundo al quinto, en ese periodo, y ver cómo se ha ido desarrollando el cristianismo, cómo se ha ido desarrollando la vida de la Iglesia, ¿no? En un tratado clásico de historia de la Iglesia, veis que se dividen en estas partes, ¿no? La Edad Antigua, la Edad Media, que empezará a partir del siglo V, la Edad Moderna, a partir del siglo XV, la Edad Contemporánea, a partir del siglo XX, ¿no? Pues bien, ahora nosotros nos situamos en esta primera etapa tras lo que hemos llamado la Iglesia apostólica o la Iglesia normativa, ¿no? Como aquel momento más fundante de nuestra historia como cristianos, ¿no? Como creyentes. Pues ahí es donde vamos a desarrollar el tema de hoy. Entonces es un periodo concreto que abarca eso, desde finales del segundo siglo hasta comienzos del quinto, y ahí desde esas claves que venimos desarrollando los temas, que vamos a seguir desarrollando los temas, lo vamos a intentar aplicar, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de cómo fue la expansión de esa iglesia, de ese primitivo cristianismo en el Imperio Romano. Fundamentalmente, podemos decir que el cristianismo, la iglesia, se expandió en lo que era el marco del amplio, inmenso Imperio Romano, ¿no? Primero vamos a ver la parte, cómo fue el desarrollo en la parte oriental y después en la parte occidental del imperio. Como cosa general, también hay que decir que el desarrollo fue desigual, según las regiones, según también épocas, según momentos. En la época, por ejemplo, de las persecuciones, la expansión fue misionera, pero fue lenta,
con esa dimensión también un poco clandestina, por todo el tema de la dificultad, de la persecución. Fue muy significativa más en las ciudades que en la zona rural, es decir, las ciudades fueron un foco grande para la expansión y además se produjo de una manera radial, ¿no? Es decir, desde las ciudades iba desarrollándose, iba partiendo, ampliándose el radio de acción del cristianismo de la Iglesia, ¿no? Hasta el siglo IV, después de las persecuciones, digamos que la Iglesia no logró como una verdadera implantación en el mundo más rural, ¿no? Es decir, fue primero, yo creo que algo vimos ya también en la época que llamamos de la Iglesia Apostólica, como las grandes ciudades fueron muy importantes, ¿no? Y como el tema de cómo estaba constituido las vías de comunicación del imperio facilitó mucho esa expansión, ¿no? Vamos a decir algunas cosas de cómo fue esa expansión misionera en el Imperio Romano en el Oriente, en la zona oriental. Tenéis ahí como algunos de los puntos de desarrollo de los lugares, de las zonas, con algunas claves sencillas para que nos hagamos como una visión de conjunto, ¿no? Empezamos por Antioquía, capital de Siria, que fue un gran centro misionero en el siglo I. También, si recordáis el tema de los escritos del Nuevo Testamento, os sonará, ¿verdad? Continuó también siendo un foco de irradiación en los siglos II y III y creó en Edesa un segundo foco de difusión misionera. Y a partir de Edesa, ya en el siglo IV, se puede decir que el cristianismo avanzó por Mesopotamia, se introdujo en Persia y de allí los primeros cristianos llegaron hasta India. Fijaros que es como una clave bien interesante de fuerte expansión, ¿no? En Asia Menor las comunidades se fueron multiplicando en todas las ciudades que eran provincias del Imperio Romano, ¿no? Capadocia, Cilia, el Ponto, Bitinia, Galacia, Panfilia, etc. Se puede decir que a finales del siglo III el cristianismo era ya mayoritario en esa parte occidental de Asia Menor. Dicha región fue también punto de partida para nuevos flujos de evangelización, por ejemplo, en Armenia, en el norte de Mesopotamia. El tema de Palestina fue más difícil, ¿no? Y es, digamos, como una espinita ahí en la expansión evangelizadora, ¿no? El judeocristianismo del siglo I se fue diluyendo y prácticamente desapareció. Es decir, el autor del material que estamos usando de base se pregunta, es decir, ¿cómo sería hoy el cristianismo si hubiera prendido más en la cultura judía y no hubiera aprendido en la cultura griega, ¿no? Es solo una hipótesis, pero podría haber sido a lo mejor de otra manera. ¿Cómo hubiera sido? La cuestión es que lo tenemos así, tal como se desarrolló, ¿no? Todas las comunidades de la zona de Palestina acabaron siendo comunidades helenocristianas, ¿no? Más bien de todo el influjo helénico, ¿no? En Egipto, desde primeros del siglo III, se advierte ya un poderoso florecimiento de la Iglesia en Alejandría, ¿eh? Ese foco de Alejandría, que es esa gran ciudad cultural donde la famosa biblioteca tan famosa, tan conocida, que tanta repercusión tuvo, ¿no? Esas películas que se han vuelto a hacer hace no mucho. Todavía yo he leído un libro hace poco de una escritora que hace la historia de los libros antiguos y se detiene mucho en la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pues la iglesia alejandrina se hizo famosa por su escuela de teología y, por ejemplo, Orígenes, ¿no? Es una de las figuras. Esa Alejandría fue también otro foco de irradiación misionera entre la población campesina por el valle del Nilo, ¿no? Quizá el foco más potente del siglo III del cristianismo. En Grecia, en las provincias romanas de Macedonia y Acaya, Grecia se quedó un poco como atrás en la intensidad de cristianización comparándolo con Asia Menor, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí Corinto, que fue el principal centro de vida cristiana, también recordamos por las cartas paulinas, ¿no?
En las regiones balcánicas y del Danubio, el cristianismo había ya penetrado en el siglo III. La misma persecución de Diocleciano produjo numerosas víctimas en esos años, ¿no? Por lo tanto, en la zona del Imperio Romano, cómo fue la expansión del cristianismo en esta parte oriental, una de las características es que fue una evangelización en medio de persecuciones, ¿no? Así nació el cristianismo entre los siglos II al IV, dado que la libertad para anunciar el evangelio no llegó hasta lo que se conoce como el Edicto de Milán de Constantino en el año 313, ¿no? Que esa es una de esas fechas míticas que recordamos todos de nuestros estudios, aunque nos cueste más o menos la historia, ¿no? A mí no es que sea lo que más me atrae de los estudios que he hecho, pero bueno, esa cifra, esa fecha está ahí grabada, ¿no? Como una de las fechas míticas, ¿no? De la historia del cristianismo. Pasaríamos ahora a ver algunos puntos, así pinceladas, como veis que estamos dando, de la expansión misionera en el Imperio Romano por la parte occidental, ¿no? Tomamos como punto de referencia Roma y nos vamos desplazando, ¿no? En Roma arraigó profundamente el cristianismo, el número de cristianos se elevó pronto, ¿no? Relativamente pronto, pese a las persecuciones, ¿no? En las de Nerón dice Tácito que había una enorme muchedumbre de cristianos, ¿eh? Estamos en las de Nerón, años 56-68, ¿no? Durante el siglo II los cristianos se contaban por millares. En el conjunto de la península itálica existía como un centenar de comunidades ya organizadas, ¿no? El sur parece que se abrió a la fe antes que el norte, ¿eh? Ocurrirá también si lo percibimos luego al final en Hispania, ¿no? Pasamos a la cuenca del Mediterráneo. Como bien sabemos, la semilla del Evangelio, donde primero se sembró, fue en el mar de Galilea, se concentró ahí. Pronto la evangelización se extiende al Mediterráneo a través de sus costas, por sus costas, Cesarea, Antioquía de Siria, Cilicia, Panfilia en la provincia de Asia, Constantinopla en Tracia, Macedonia, Atenas en Acaya, toda Italia, Marsella, en la provincia del Imperio Romano Narbonense, también las provincias tarraconense y bética en Hispania, como veremos al final, Mauritania, Numidia, África, Egipto, en la franja norte africana. Es decir que hubo, podemos decir así, dos mares, dos focos de evangelización, ¿no? Está claro que la costa también favorece por el movimiento, todos los puertos de mar, todas las zonas costeras tienen más facilidad para ese flujo, ¿no? También influyó y favoreció el tema de la expansión del cristianismo, ¿no? En el norte de África, de la península itálica, se pasa al norte de África, de Sicilia a Cartago, que fue un gran foco del cristianismo, ¿no? Esta región recibió el cristianismo en el siglo II. Durante el siglo III en Cartago se convirtió ya en la religión mayoritaria. Parece que existían ya unas 100 comunidades en torno al año 250, ¿no? Ya es significativo, ¿no? Ese norte de África, que fue profundamente cristiano entre los siglos II hasta la mitad del V, sin embargo, fijaros, es una de las cosas que llama la atención, ¿no? Posteriormente, el cristianismo, que fue muy floreciente, desapareció. Con lo cual quiere decir que también nos llama la atención, ¿no? Las lecciones de la historia, es decir, ¿qué ocurre? Es también donde Dios es tarea también nuestra, hay que ver cómo se incultura, hay que ver qué factores pueden ayudar, cuáles no favorecen, etcétera, ¿no? O también percibir cómo la historia de la salvación a veces tiene esos quiebros que nos desconciertan, ¿no? Pasamos a las Galias. Llegó por el sudeste, por el foco del Mediterráneo. En el siglo II ya hay importantes cristiandades en Lyon y en Vienne. La vía de penetración fue a través de Marsella, subiendo por el valle del Ródano, ¿no? Parece no, el mejor exponente de este cristianismo, como veremos también luego al hablar de los escritores,
es Ireneo, obispo de Lyon. Ya los mártires del año 177 indican que allí hubo una cristiandad ya muy establecida, sólidamente fundada, con gran antigüedad, ¿no? La aportación cultural, digamos, de esta iglesia, la aportación cultural no, actual de esta iglesia sería ese fenómeno tan bonito que es el restablecimiento del catecumenado de adultos, ¿no? Que fue algo de los orígenes del cristianismo. En esas iglesias se vivió con una intensidad y ahora también ha sido esa zona más francófona la que ha vuelto a revitalizar, ¿no? Después del concilio y actualmente, ¿no? Ahí ha habido esa llamativa presencia de cristianos adultos que retoman la fe en ese catecumenado que la Iglesia restauró también después del concilio, ¿no? Que había sido uno de los, digamos, modelos de iniciación cristiana, como veremos también en uno de los temas. Bueno, pues esta es una aportación actual también de esa zona de la Iglesia. En la Germania, desde las Galias, el cristianismo se introdujo en la Germania romana. En el siglo III ya había comunidades eclesiales, consta en Treveris, entre Reims y Maguncia, también en Maguncia, en Colonia. En la Germania inferior, algunas pequeñas localidades también ya eran cristianas, ¿no? El origen del cristianismo en Alemania se remonta pues a finales del siglo II. Ireneo de Lyon apunta una presencia cristiana en lo que él llama las dos Germanias, la superior y la inferior geográficamente hablando, ¿no? Dice, pues ya hay una presencia del cristianismo, ¿no? Britania. En el siglo III hay una incipiente evangelización, también con persecuciones, con mártires. En el siglo IV se celebra un concilio regional en Arles, en el año 314, en el que estuvieron ya presentes algunos obispos de Britania, ¿no? Entonces, esos son datos que señalan, certifican la existencia del cristianismo y cómo se fue expandiendo, ¿no? El autor más antiguo que habla de esta iglesia británica es Tertuliano, y hasta el siglo IV no hay, sin embargo, digamos, noticias ciertas, ¿no?, sobre el cristianismo en Inglaterra, de una manera sólida, documental, etc., ¿no? Vamos a nuestra Hispania, no por cariño, así más, un poquito algunas cosas, ¿no? En esta región, que es la más occidental del imperio, el cristianismo llega desde dos focos, desde Roma y desde el norte de África, ¿no? Ya Pablo en las cartas nos expresa que había tenido ese deseo, ¿no?, de venir al Finisterre, ¿no?, a lo que se conocía como el Finisterre, ¿no?, en la carta a los romanos, en el capítulo 15 versículo 24, ¿no? Un viaje que después no pudo hacer, ¿no? En el siglo III, los escritos de San Cipriano y las noticias de los mártires revelan la existencia de núcleos cristianos en la península ibérica. Comienzos del siglo IV se celebró el conocido como el Concilio de Elvira, en Granada, al sur de España, en la Andalucía, en el año 305. Y allí asistieron personalmente 19 obispos y 24 presbíteros, que pertenecían ya a 5 provincias eclesiásticas, es decir, que ya había una organización del cristianismo, de la Iglesia, significativo, ¿no? Las actas de ese concilio dan a entender que existían en la Hispania pues numerosas iglesias locales, en torno a unas 50. ¿Cuáles fueron las regiones de la Hispania que más recibieron el influjo y la semilla del cristianismo? Pues aquellas cuyo proceso de romanización también había sido más intenso, ¿no? En concreto son la costa mediterránea y la andaluza. Esos fueron los primeros y los más intensos focos del cristianismo, ¿eh? Quizá el norte, nosotros allí estuvimos como un reducto, por las montañas y todo aquello, también a lo mejor por eso penetró menos, ¿no? Es decir, la romanización, aunque también
es claro que lo hubo, ¿no? Es decir, porque el imperio tuvo ese dominio, pero en algunas zonas fue más intensa la romanización y parece que también ahí prendió más el cristianismo. Esto sería como las pinceladas de los datos de cómo se fue expandiendo el cristianismo en todo el imperio romano, en la parte oriental y en la parte occidental. El segundo punto que tenéis ahí en el material es la razón, el qué movió, cuáles son los puntos que hicieron posible esta expansión, en qué está basada, ¿no? Ya recordamos cosas del tema anterior, del tema 17, y ahora se intensifican o notamos la fidelidad a esa línea de trabajo, a ese impulso misionero con las mismas bases, ¿no? Aquellas primeras fraternidades cristianas dijimos que se expandieron por contagio positivo. Me parece que la expresión que emplea el autor es muy bonita, ¿no? Es decir, el cristianismo se expandió por contagio positivo. Es una expresión preciosa, ¿no? Es decir, por la fuerza misma de cómo se vivía, de la existencia de ese estilo de vida cristiano, ¿no? De ese estilo de vida según los valores del Evangelio. Por ejemplo, la hospitalidad, el amor mutuo, la caridad hacia los pobres, el gozo de vivirlo, que vivían las fraternidades cristianas sus miembros, como se les notaba, ¿no? Todo eso junto con los contactos interpersonales entre paganos y cristianos, en que las personas creyentes manifestaban, testimoniaban aquello que vivían, y también lo expresaban en su vida comunitaria, ¿no? Por eso el testimonio personal, el testimonio comunitario, acompañado con la palabra, sea en la conversación, sea en la catequesis, sea en la exhortación, sea en la enseñanza, eso es lo que produjo el contagio positivo y la expansión del cristianismo. Es decir, el testimonio y el anuncio van siempre unidos, ¿no? Testimonio, anuncio explícito, eso siempre es un maridaje que tiene que estar en la base de lo que supone hoy también seguir haciendo posible que el cristianismo florezca y se expanda, ¿no? El testimonio cristiano fue más fuerte, más intenso en las ciudades, como hemos dicho, y fue una de las claves claras para la expansión y digamos, como de la fuerza que tuvieron desde los comienzos las ciudades para permitir que esto fuera así. La aparición del cristianismo supuso también, lo dijimos inicialmente al hablar de los sumarios de los hechos y de lo que suponía para los paganos y para los primeros que escuchaban y veían el testimonio de las comunidades cristianas y de los misioneros y apóstoles, ese proclamar la igualdad absoluta de todos los hombres ante Dios, que se vivía en concreto en el seno de las fraternidades cristianas, ¿no? Esa influencia también fue importante para la desaparición de la esclavitud, aunque fuera lenta, pero fue decisiva, ¿no? Aunque en un primer momento, digamos, no hubo una lucha directa, argumentativa, sin embargo, en la práctica esa igualdad se vivió con tal intensidad que eso fue favoreciendo que poco a poco también desapareciera la esclavitud, ¿no? Como resumen, tenéis ahí una hojita con 3 o 4 afirmaciones bien fáciles de retener, ¿no? Es decir, una mirada al cristianismo en los comienzos del siglo IV, es decir, viendo lo que ocurrió a finales del segundo, tercero, nos da como estas claves, que el cristianismo por Oriente había penetrado profundamente en Siria, en Asia Menor, en Armenia, que por lo que toca a Occidente, desde Roma y de esa región suburbicaria de Roma y el África cartaginense estaban también densamente cristianizados,
y que había otros territorios como en Egipto, en Grecia, parte de Italia, Galias, Hispania, que contaban también con fuertes minorías cristianas, ¿no? Este sería un poco el resumen de cómo fue la expansión y cuáles fueron las claves, que en el fondo son las que ya veíamos inicialmente al hablar del tema anterior, ¿no? Hasta aquí sería esta como primera parte del tema de la expansión, ¿no? Ahora entraríamos en otro bloque, que son dos cosas interesantes. Es el tema de lo que se conoce como los padres apostólicos, es decir, los escritos y escritores de este primer momento, y lo que son los padres apologistas, o lo que es la apología de los escritos de los primeros siglos del cristianismo, por la importancia que tiene para que también esas claves, conociéndolas, también nos inspiren, nos refuercen y nos ayuden, ¿no? A vivir con mayor lucidez nuestro cristianismo actual y nuestro servicio también a la evangelización, ¿no? Pues pasamos así al tema de los padres apostólicos, ¿eh? Aparte de los escritos del Nuevo Testamento que nosotros veneramos digamos, con enorme veneración, incluso litúrgicamente se inciensa, como sabéis, ¿no? El leccionario. La literatura cristiana más venerada, después de los escritos del Nuevo Testamento, es lo de los escritores de lengua griega de finales del siglo I y principios del siglo II. Es lo que se llaman los padres apostólicos, ¿eh? Lo mismo que veíamos que hay ese periodo de la Iglesia Apostólica que es fundante y que es espejo para mirarse, también esos escritos tienen una especial unción, tienen una relevancia notoria, especial, ¿no? Se conoce como los padres apostólicos. ¿Por qué? Pues por su relación más directa con los apóstoles y con los varones apostólicos, lo que decíamos que es el primer gran anillo de la sucesión del cristianismo, ¿no? Como cadena de la fe. Su importancia es esa, pues, es decir, que son el anillo que conecta la era apostólica y la era posapostólica, ¿no? Lo que estábamos, de lo que hemos hablado ahora en cuanto a expansión misionera. Son escritos con un carácter sencillo en relación con lo que serán después los padres posteriores, que son ya más elaborados, con más hondura de reflexión. Estos escritos son más sencillos, digamos que tienen más frescura en ese sentido, están dirigidos a la comunidad cristiana, son de índole pastoral, son de índole espiritual, son de índole exhortativa, ¿no? Y tienen algo único, que encierran algo así como lo que llamaríamos la vibración de los orígenes, ¿no? Es decir, es como si latiera ahí el aliento de los orígenes, ¿no? Son como el eco vivo, ¿no? De la predicación y de la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Como si su voz quedara luego resonando así como un eco vivo, ¿no? Es decir, pues ese es el valor que tienen estos escritos. En concreto, vamos a decir alguna palabrita sobre estos. El escrito que se conoce como la Didaché, lo que escribió Clemente de Roma, lo que escribió Ignacio de Antioquía, lo que escribió Policarpo de Esmirna, ese escrito que se conoce como el Pastor de Hermas, y por último la carta a Diogneto. Y de la carta a Diogneto tenéis el texto final que os he puesto ahí, que si hay tiempo lo podemos comentar porque es un texto bonito también, que creo que nos puede servir para dialogar un poquito, ¿no? La Didaché, tenéis ahí entre paréntesis un poco la situación cronológica, es decir, dónde se sitúa el escrito. No hay del todo claridad exacta y tampoco se conoce el autor, ¿no? En torno al 900, 100 data ese escrito, ¿no? Refleja un cristianismo sencillo y a la vez robusto, es decir, es un cristianismo sencillo, sí, es decir, no es complicado, pero a la vez es firme, tiene densidad, tiene robustez, ¿no? Refleja la fe de muchas comunidades cristianas que se nutrían del Evangelio y de la Eucaristía.
En ese sentido es un escrito de estos que también hemos recuperado. El concilio ha vuelto a hablar, por ejemplo, de estas dos mesas, ¿no? Es el escrito de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, pues en este escrito se refleja muy bien esta realidad, ¿no? Es, por decir solo, la clave fundamental. Hablando de Clemente de Roma, tenéis ahí el año de la muerte, 101, fue un gran obispo, el tercer sucesor de Pedro, ¿verdad? No sé si vosotras recordáis, en la misa antigua había uno de los cánones que se llama el canon romano, ¿eh? Y entonces el canon romano, en un momento cuando se hace la plegaria, en un momento se recordaba a los santos y empezaba por los papas, ¿no? Entonces se recordaba y si uno iba mucho a misa, se le quedaba un poquito de la primera lista de los papas, ¿no? Bueno, pues empezaba y por intercesión de Pedro, Lino, Clemente, Cipriano, Cornelio, no sé si os acordáis de eso. Bueno, pues ahí está. El tercer sucesor de Pedro es Clemente. Vendría Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Trató directamente con Pedro y Pablo según el testimonio que nos deja San Ireneo, ¿no? En su carta escribió lo que se conoce como la carta a los Corintios, que no son las del Nuevo Testamento, como bien podéis suponer, inculca la necesidad de la concordia interna en la comunidad. En el seno de la comunidad insiste en el tema de la concordia, un solo corazón. Hay que ir a preservar, trabajar, mimar la concordia. Por eso, la división de la comunidad de Corinto a él le dolía profundamente, ¿no? Como vimos también que a San Pablo en las cartas a los corintios nos refleja, ¿no? Él quiso asentar en su carta con nitidez la importante función del ministerio del obispo como fuente de unidad en la comunidad eclesial. Y por eso decía, hay que ser concordes en torno al obispo. Este sería como también la clave para decir solo un rasgo de cada uno de los escritos más o menos. De San Ignacio de Antioquía, que falleció en el 107, murió mártir. A él le dolía mucho otro tema, es que los cristianos de su comunidad, un grupo de cristianos de su comunidad, no acababan de aceptar que el Hijo de Dios fuera realmente hombre. Es decir, pues pensaban que la diferencia entre la naturaleza divina y la naturaleza humana era algo insalvable, ¿no? Entonces decían que el Hijo de Dios no fue hombre verdadero, sino que aparentó. Es decir, esto es lo que se conoce como una doctrina herética, que es el docetismo, ¿no? Es decir, aparentar de, ¿no? Es decir, Dios no se hizo hombre, sino que en Jesús aparentó. Aparentó. Ignacio se opuso al docetismo y en sus escritos esbozó lo que sería como una primera teología, una primera reflexión teológica sobre el Verbo encarnado. Es decir, el Hijo de Dios es el Verbo que se hace carne, es decir, que realmente asumió la humanidad en todas sus consecuencias, ¿no? La Iglesia tardó en dejar perfilada esta doctrina, es decir, pero estamos en los comienzos, ya se ve que como van apareciendo problemas y la importancia de la reflexión, de irlo fijando, de ir percibiendo, esto sí, esto no, esto no refleja lo que realmente cree la comunidad cristiana, etcétera, ¿no? Bueno, pues en estos padres apostólicos vamos viendo ya esos puntos que son también interesantes, ¿no? El tema de la unidad, de la concordia en torno al obispo, aquí todo el tema de la asunción de la humanidad de Cristo, etcétera, ¿no? Dejó también escritas las 7 cartas a la Iglesia de Asia, que son muy bonitas. Si alguna vez tenéis ocasión de leerlo, hay escritos de los padres apostólicos y también si ponéis en buscador de internet, enseguida los podríais encontrar, ¿no? Fue perseguido, hecho prisionero, enviado a Roma en barco para ser ejecutado y en el trayecto del viaje fue escribiendo cartas a las iglesias por donde iba pasando, ¿no? Entonces, esas cartas son
unas cartas muy bonitas dirigidas a las iglesias locales, ¿no? Una de las aportaciones importantes de San Ignacio de Antioquía es el tema del énfasis en la mística de la unidad. Sería algo así como el germen o como la semilla de lo que será en el futuro el ecumenismo, ¿no? Esa búsqueda de la unidad que deseó el Señor, que todos sean uno, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí hay como semillas, en los padres apostólicos hay como semillas que después se han ido desarrollando a lo largo de la historia del cristianismo, de la reflexión cristiana, de la teología cristiana, etcétera, ¿no? Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de la iglesia de Antioquía del año 70 al 107, ¿no? En la literatura fue el primero en atribuir a la iglesia el calificativo de católica, por ejemplo, ¿no? Católica, que significa universal, literalmente, ¿no? Es decir, en el sentido etimológico. Pasamos a decir una palabra sobre Policarpo de Esmirna, que también murió mártir a los 86 años en el 155. Conservamos de él una carta suya y con Clemente de Roma y Ignacio de Antioquía forman, digamos, como ese trío que iluminó el periodo inmediatamente posapostólico de la Iglesia, ¿no? Desde sus escritos y desde su figura, ¿no? Pasamos al escrito El pastor de Hermas. Sabemos que Hermas era hermano del Papa Pío, sabemos también que era liberto, es decir, que había sido esclavo y que adquirió la libertad, ¿no? De la lectura del texto, que se llama El Pastor, que es el texto más extenso de los padres apostólicos, sin embargo, no se deduce que ejerciera ningún ministerio oficial, ¿no? Aunque el texto, fijaros, es el pastor de Hermas, parece como que se diría que ejerció algún ministerio oficial como obispo, como presbítero, como no, pues del texto no se deduce, ¿no? El texto es una especie de apocalipsis en el sentido literal, ¿eh? La palabra apocalipsis es revelación, ¿eh? Y el escrito contiene como 5 visiones, 12 mandatos y 10 parábolas o 10 semejanzas, ¿no? Las visiones se refieren a la iglesia, los mandatos son una especie como de compendio de orientaciones morales, ¿no? De vida práctica desde el punto de vista moral. Y las parábolas son imágenes poéticas donde el autor se presenta como un pastor de la Arcadia, ¿no? Se puede decir que eso, que los mandatos son como un primer esbozo sencillo de la moral cristiana. Fijaros que es también un tema que se irá desarrollando después a lo largo de los siglos en el cristianismo. Y la originalidad de este escrito es el primer escrito donde encontramos lo que se conoce como una institución penitencial en la Iglesia de Roma. Es decir, en los primeros siglos el perdón de los pecados se recibía en el bautismo, porque había una gran preparación, había el ordo penitentes que se iban y de catecúmenos que se iban preparando, ¿no? Entonces, cuando uno tomaba la decisión de hacerse cristiano, era una decisión de cambio de vida, seriamente. Entonces, en principio, parecía que no podías luego hacerlo tan a la ligera y volver a pecar, es decir, volver a una vida tal, ¿no? Entonces, en el comienzo, incluso algunos retrasaban mucho el bautismo porque no existía lo que después fue la frecuencia de recibir el sacramento, ¿no? O esa institución. Bueno, pues parece que aquí en este escrito hay como ya una primera institución penitencial, ¿no? En la Iglesia de Roma, una especie de jubileo para perdonar pecados cometidos después del bautismo, ¿eh? Esto nos habla de qué? Nos habla de cómo en la Iglesia se fue también dando un proceso de institucionalización de esos que nosotros llamamos los sacramentos, ¿no? La gracia sacramental, ¿no? Recibida de Cristo. Bueno, pues se fue dando un proceso, ¿eh? No se vivió del mismo modo desde el comienzo, sino que también se fue reflexionando, se fue dando respuesta a situaciones que se producían nuevas, etcétera, ¿no?
Bueno, pues aquí vemos ya eso. Esto tiene que ver con el tema del bautismo y de la penitencia, ¿no? Como una especie de institución penitencial en la Iglesia romana donde los que habían recibido el bautismo pero experimentaban también la fuerza del pecado, recibían de nuevo el perdón, ¿no? Y por último, la carta a Diogneto. Desconocemos el autor, ahí tenéis más o menos la datación, 190 al 210. Trata de mostrarle a un tal Diogneto, que sería un pagano, cómo vivían los cristianos, ¿no? Este es el valor de la carta, es decir, es un texto muy adecuado para ver cómo se situaban los cristianos en esos primeros momentos en el contexto ambiental del Imperio Romano, ¿no? No hay consenso del todo entre los autores sobre dónde situar esta obra, ¿no? O al autor de esta obra, si es entre los apologetas, que veremos ahora, o entre los padres apostólicos que estamos ahora viendo, ¿no? Hay distinta, digamos, conclusión dependiendo de los autores que estudian la carta a Diogneto, ¿no? Dos temas fundamentales para resaltar en la carta a Diogneto. Lo primero es que presenta a los cristianos haciendo una vida ordinaria en cualquier lugar del Imperio Romano, ¿no? Como cualquier ciudadano. Es decir, la única ley que no podían aceptar los cristianos era la de dar el culto al emperador y la de participar en los sacrificios rituales. En el fondo podríamos decir que en aquellos momentos los cristianos eran una especie de lo que será en un determinado momento de la historia los objetores de conciencia, ¿no? Objetaban a dar culto al emperador y a participar en los sacrificios rituales, ¿no? En unos primeros momentos, sabéis que por eso algunos los llamaron como ateos, porque no aceptaban a dioses, ¿no? En plural, ¿no? Entonces, se les calificó en alguna medida así también, ¿no? Y el segundo punto o tema de la carta sería que junto a esa ciudadanía sin tacha, como cualquier otro ciudadano del imperio, sin embargo, mostraban la vivencia de unos valores que despertaban la admiración de los demás, ¿no? Que despertaban el interrogante, la pregunta, ¿y estos cómo viven así? ¿Qué les mueve a vivir así? ¿no? Es decir, suscitaban esa pregunta, esa admiración, esa capacidad de interrogar, ¿no? Tenían en los primeros. Aquí os decía eso, en la última hoja que os mandé en PDF está ese texto de la carta a Diogneto, algunos párrafos, que si nos da tiempo ahora pues podemos comentar si queréis. Es verdad que este tema me pareció que era muy largo, dije, no sé si preguntarles, si partirlo, pero bueno, quizá como no he profundizado mucho en los puntos, queda como pinceladas y nos sirve porque tampoco nos vamos a detener tanto en la historia, sino intentar captar un poco como los núcleos, los puntos fundamentales, etcétera. Pues pasamos entonces al tercer apartado, que sería los padres apologetas. Empezamos describiendo un poquito qué es esto de los apologetas, qué es esto de la apología. Bueno, pues entendemos por apologetas o por escritos apologéticos aquellos antiguos escritores cristianos que se propusieron dos cosas fundamentales. Una, defender al cristianismo de las grandes acusaciones que venían o por parte del mundo pagano o por parte del mundo judío. Y segunda, difundir la fe cristiana de una manera adecuada a la cultura del tiempo, es decir, asumiendo lo que llamaríamos hoy las categorías culturales, filosóficas del momento, intentando como hoy en un concepto que no es de aquel momento, pero que hablamos, por ejemplo, encarnarlo o inculturarlo. Esa sería un poquito la pretensión que tienen los apologetas o los escritos apologéticos. Es en parte defensa, ciertamente, eso es lo que significa apología, pero es razonando, argumentando desde las claves también de la cultura en la que el cristianismo se estaba insertando, ¿no?
En los siglos II y III entraron en la iglesia no pocas personas cultas, también, no solo la gente sencilla, también personas cultas, y comenzaron a cotejar el mensaje de Jesús con la filosofía griega que habían asimilado desde pequeños, ¿no? Y también empezaron a percibir pues, pequeñas dificultades o grandes dificultades en lo que sería la razón y la fe, en ese cruce de realidades, ¿no? Los pensadores cristianos entonces lo que hicieron fue un esfuerzo de proponer la fe en relación con el pensamiento filosófico, ¿no? Y mostrándola como razonable, y defendiendo esa razonabilidad de la fe cristiana frente a las objeciones o las acusaciones que nacían del judaísmo o del paganismo, ¿no? Un gran defensor del siglo II es San Justino, que era un seglar, que era filósofo y que tuvo una escuela en Roma, murió mártir en el año 165. Y los grandes núcleos de la apología, de la gran apología, los tenéis ahí enumerados. En Cesarea, en el año 232, en Antioquía, en Edesa y en Alejandría, que fue lo más célebre quizá de las escuelas de defensa de la fe, ¿no? De esa escuela de Alejandría fue director el convertido a la fe y culto Clemente, ¿no? De Alejandría, que murió en 215, que fue también el primero que intentó elaborar, digamos, como un pensamiento teológico, desde esas claves de la filosofía. Y Orígenes, que fue un gran intelectual muy brillante, un gran entusiasta de la fe cristiana, y que fue un teólogo muy conocido y muy consultado por sus interpretaciones luminosas de la Sagrada Escritura, ¿no? Pues vamos a decir alguna palabra de Justino, el filósofo, en su diálogo de razón y fe, de Ireneo de Lyon. Tiene dos grandes obras, que a lo mejor solo las cito para no deteneros, y al final el material que usamos cita a otros dos laicos, abogados, apologetas de la fe, que son Minucio Félix y Tertuliano. Si no nos llega, para no pasar mucho más de las 8, pues lo tenéis ahí, no es difícil de entender y para poder hacer al menos un poquito de diálogo, ¿no? Sobre San Justino. Nació en torno al año 100 en la ciudad de Siquem, nos suena, ¿verdad? Samaria, Palestina. Concebía el Evangelio como digamos, como una filosofía más profunda. Comenzó estudiando a los estoicos, es decir, una escuela filosófica. Después se pasó a la escuela de los epicuros, discípulos de Pitágoras, y finalmente también estuvo con los neoplatónicos, es decir, aquellos seguidores de la filosofía de Platón. Pero ninguna de estas escuelas filosóficas encontró satisfacción para su búsqueda de la verdad, ¿no? Y para las preguntas que le suscitaba se le suscitaban en su espíritu, ¿no? En su obra Diálogo con Trifón, que así la titula, él cuenta un encuentro que tuvo, un encuentro especial con un personaje, una especie de anciano, y él percibió como que para buscar la verdad tenía que indagar en las escrituras. Él había buscado en la filosofía, en los escritos filosóficos, pero no había indagado en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, la aportación esencial que hace Justino es esta. La búsqueda de la verdad, por medio de la filosofía, lo que hace es despertar en nosotros unas preguntas, unas inquietudes que para él solo la revelación de la fe cristiana puede responder, ¿no? Por eso él no ataca a la filosofía griega en sus apologías, conservamos dos de él, sino lo que hace es ese intento de diálogo entre la razón y la fe. Es un tema que, como veis, luego tendrá muchísima todavía tirada en la historia del cristianismo, con épocas muy duras o, digamos, más controvertidas, más difíciles. Se hablará de ese drama cuando hay como una irreconciliable visión enfrentada entre razón y fe, ¿no? Esos filósofos que negarán toda racionalidad a la fe, etcétera, todo eso, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí, como veis, se inician, ¿no? Se inician estas cuestiones que son tan importantes. No es un problema vivo, como os digo, o como dicen los materiales en este
en este punto, ¿no? El diálogo fe-razón, razón-fe, es un problema vivo y una temática que sigue viva en la Iglesia, de tal manera que, por ejemplo, Juan Pablo II, ahora ya santo, escribió una encíclica dedicada a esto, la Fides et Ratio, la fe y la razón. En ella presenta a Justino ya como el verdadero pionero de este necesario diálogo entre la fe y la razón, ¿no? En esa encíclica el Papa apunta también al drama que supuso la separación entre la razón y la fe a partir de la Edad Moderna. Es un punto que trataremos también en el programa de estos temas de historia de la Iglesia, ¿no? En su momento. No profundizaremos, pero sí que lo vamos a tratar. Por tanto, esa es la gran aportación de Justino, iniciar este problema vivo en la Iglesia, que es el tema de las relaciones entre la fe y la razón. Ireneo de Lyon. Fijaros, nace en Esmirna, es decir, nace en Oriente, no se sabe la fecha con exactitud, parece que fue discípulo de San Policarpo de Esmirna. Sin embargo, ya en el año 177 lo encontramos formando parte del grupo de presbíteros, del colegio de presbíteros de la incipiente iglesia en Lyon, en la Galia, en la Francia actual, ¿no? Por tanto, este autor se ha convertido en el enlace entre dos culturas, la de Oriente y la de Occidente, entre la teología griega y la teología latina, ¿no? Sus escritos, en el fondo, son ese puente entre esos dos pulmones de la comunidad eclesial, que es la comunidad de Oriente y la Occidente, la teología más oriental, más griega, y la más latina, ¿no? Fue un gran defensor de la tradición apostólica única. Él decía, justo, la Iglesia es universal. Ya él cuenta que a partir del siglo II la Iglesia ya está extendida por todas partes, por lo tanto, en medio de lenguas diversas, de culturas muy diversas. Sin embargo, él cree que hay que poner el acento en el contenido único de la fe, idéntico, ¿no? Universalidad en la expansión, pero unidad en el contenido de la tradición apostólica, ¿no? Por eso, él propone en su reflexión unir eso, la universalidad de la Iglesia y la unidad del contenido de la fe, ¿no? Fue obispo en tiempo de persecuciones, ejerció el ministerio hasta el final de la vida, no está claro si murió como mártir, no se sabe con certeza, y sus dos grandes obras son una que se titula Contra los herejes y la otra Exposición de la predicación apostólica. En esta primera obra, Contra los herejes, sobre todo él defiende el cristianismo, la reflexión cristiana frente a la corriente gnóstica, que era dualista, etcétera, ¿no? Tenéis ahí un poco desarrollado, no sé si conviene detenernos ahora tanto, pero el gnosticismo siempre es como una tendencia que nace justo cuando las reflexiones nos brotan frente al tema del mal, ¿no? De la existencia del mal. Es como una filosofía religiosa existencial que nace frente a eso. Y podemos caer eso en una formación dualista o en el pesimismo. Es decir, esas tendencias no estuvieron solo en el momento este primero, sino que después el gnosticismo con su dualismo irá apareciendo después en siglos posteriores, como os pongo ahí, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, con toda la corriente de los grupos cátaros, en el Renacimiento, con formas en el ocultismo, el esoterismo, de tal manera que hasta en nuestros días siempre va a aparecer como esta tendencia. Y os pongo ahí una cita, creo que interesante, sobre este punto, que es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos alerta sobre esta realidad, ¿no? Es decir, frente al dualismo, al pesimismo o frente a la tendencia de querer controlar esas, lo que parece que son fuerzas ocultas y dominarlas para tener previsión sobre ellas o sobre el futuro, etcétera. La Iglesia, en la reflexión católica, alerta sobre esta realidad. Y tenéis ahí el número 2116
del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que dice, por ejemplo, eso, que no son válidas las formas de adivinación, todo el tema de la astrología, horóscopos, quiromancia, interpretación de presagios, y pone cuál es el fundamento, ¿no? O qué es lo que ataca. Sería poner en contradicción lo que es el respeto a Dios, la unicidad de Dios, solamente el principio único, ¿no? Es decir, solamente la soberanía de Dios sobre toda la realidad, ¿no? Como principio y fundamento, etcétera. Bueno, me pareció que podría ser un punto que suscitar algún interés y lo tenéis ahí recogido. Como veis, incluso el Papa actual también ha escrito otra exhortación que alertaba sobre lo que serían estas nuevas corrientes, digamos, un poco neonósticas, ¿no? El gnosticismo fue en una época primera, pero hay ahora una especie como corrientes de un nuevo gnosticismo, ¿no? Y hay que estar atentos a ello para percibir, es decir, a veces eso, en el fondo hay una interpretación dualista, dos principios del bien y del mal, etcétera, o un pesimismo diciendo que la naturaleza es negativa, el cuerpo, etcétera. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Es decir, por eso es bueno saber que lo que aquí nació ya como primer desarrollo de reflexión en estos primeros autores es un tema que después la Iglesia ha ido profundizando en él y a veces retoman esos puntos, rebrotan de nuevo con otras formas en la cultura, en el pensamiento, en la creación de opinión, en filosofías nuevas, en reflexiones de autores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es bueno tenerlo como en mente, ¿no? Y la segunda gran obra de Ireneo de Lyon es la exposición de la doctrina apostólica, donde intenta hacer como una primera exposición orgánica del cristianismo. Sería algo así como el primer catecismo de la doctrina cristiana que se elabora, ¿no? Es decir, la Iglesia vio desde pronto, ¿no? Desde pronto la necesidad de tener como sintetizada la riqueza de la fe, ¿no? En fórmulas que fueran breves, que fueran fáciles de retener, ¿no? Es decir, eso ya lo notamos en los escritos del Nuevo Testamento. Después nacieron lo que conocemos como los símbolos de la fe, que eran pequeños resúmenes articulados que se le daban a los candidatos al bautismo, etcétera, ¿no? Es lo que nosotros llamamos los credos: el credo apostólico, el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, el credo largo que es el niceno-constantinopolitano que nosotros profesamos a veces en algunas de las celebraciones, ¿no? Usando la versión, llamamos el corto, el credo corto o el credo largo, ¿no? Pues tiene que ver con esto. Pues bien, para Ireneo el símbolo de la fe, o como él también lo llama, la regla de la fe, era lo que confesaban juntos los cristianos en sus reuniones litúrgicas, ¿no? Y por último, el autor nos habla de estos dos personajes, de Minucio Félix y de Tertuliano, que eran laicos, abogados y que fueron también apologetas de la fe, ¿no? De Minucio nos cita su obra, Octavio, que es la única apología conocida en Roma, escrita en Roma, donde lo hace en forma de diálogo, ¿eh? Tres amigos caminan, uno es cristiano, Octavio, otro es pagano, Cecilio, y el otro el mismo autor, Minucio, y entonces en esa discusión amistosa Octavio pues va argumentando con argumentos filosóficos y va haciendo esa apología de la fe cristiana, ¿no? Y Tertuliano, que habréis oído también citar, es su obra, el Apologeticum, es considerada como en la teología patrística como la más importante de las apologías del cristianismo, ¿no? Ahí os pongo un poquito que eso, dónde nació, algún dato más. Este autor después rompió con la comunión de la Iglesia Católica, se pasó a la secta montanista, y nos dice San Agustín que después incluso dejó la secta montanista y creó una propia, ¿no? Pero su reflexión sigue siendo válida, es decir, lo que nos dejó escrito en su reflexión
y por eso es considerada como la más importante de las apologías del cristianismo, esa obra suya, ¿no? Bien, pues hasta aquí la reflexión, que ha sido un poquito larga, ¿no? Me imagino estaréis cansados.